El cuarto prohibido. Nunca olvidaré mis días en el orfanato San Martín. Llegué allí cuando tenía apenas 7 años, después de que mis padres murieran en un accidente automovilístico. Aunque el lugar estaba destinado a ser un refugio, siempre sentí que había algo profundamente inquietante en sus muros antiguos y pasillos sombríos. Los adultos eran amables, pero había una sensación de oscuridad que parecía impregnar el aire, algo que solo los niños parecíamos percibir. El edificio en sí era una estructura imponente de piedra gris, con torres y ventanas góticas que le daban un aspecto casi medieval. Lo más inquietante de todo era una habitación en el tercer piso, siempre cerrada y con una pesada puerta de madera oscura. Nadie nos decía por qué estaba prohibido entrar, pero las leyendas que circulaban entre nosotros eran suficientes para mantenernos alejados. Algunos decían que era el cuarto del conserje, que se había vuelto loco y matado a varios niños. Otros hablaban de un espíritu vengativo que atrapaba a quienes osaban entrar. La curiosidad, sin embargo, es una fuerza poderosa, especialmente en los jóvenes. Fue así como un grupo de nosotros, cansados de los rumores y deseosos de respuestas, decidió entrar en esa habitación. Éramos 5, yo, Marcos, Elena, Andrés y Julia. Planeamos nuestra incursión durante días, esperando el momento perfecto cuando los cuidadores estuvieran ocupados y no pudieran vernos. Esa noche, el orfanato estaba inusualmente silencioso. Los cuidadores estaban ocupados con una reunión en el salón principal y nosotros nos escabullimos hacia el tercer piso. La puerta prohibida parecía más intimidante de cerca, su superficie de madera desgastada y llena de marcas extrañas que no habíamos notado antes. Marcos, el más valiente de nosotros, usó una horquilla para forzar la cerradura. Después de varios intentos, la cerradura se dio con un clic y la puerta se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y polvoriento. Al principio, no vimos nada fuera de lo común. Era una habitación grande, llena de muebles viejos cubiertos de sábanas blancas. El aire estaba denso y tenía un olor a moho y antigüedad. Avanzamos con cautela, iluminando el lugar con nuestras linternas. Fue entonces cuando Elena encontró algo en una esquina, bajo una de las sábanas. Era un altar, cubierto de símbolos extraños y velas derretidas. A su alrededor había varios libros antiguos y objetos que no podíamos identificar. El ambiente se volvió pesado, y una sensación de malestar nos invadió. Julia, quien siempre había sido la más escéptica, abrió uno de los libros y comenzó a leer en voz baja. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono en el que estaban escritas era perturbador. De repente, sentimos un escalofrío recorrer nuestras espaldas. La temperatura en la habitación bajó varios grados y una corriente de aire helado se movió alrededor de nosotros. Intentamos salir, pero la puerta, que antes habíamos abierto con tanta facilidad, ahora estaba cerrada con firmeza. Nos quedamos atrapados en ese lugar, rodeados de objetos que parecían haber sido usados para rituales de brujería. El pánico se apoderó de nosotros y empezamos a golpear la puerta y a gritar, esperando que alguien nos oyera. Fue entonces cuando escuchamos los susurros. Al principio eran suaves, apenas audibles, pero se volvieron más fuertes y nítidos. Parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los libros en el altar se abrieron solos, y las velas apagadas se encendieron con llamas azules y frías. Marcos intentó forzar la puerta nuevamente, pero fue empujado hacia atrás por una fuerza invisible. Elena comenzó a llorar, mientras Andrés y Julia se quedaron paralizados por el miedo. Yo sentí que el aire se volvía más denso, como si algo malvado se estuviera materializando en la habitación. Entonces lo vimos. Una figura oscura, con la apariencia de un hombre alto y delgado, comenzó a tomar forma en el centro de la habitación. Sus ojos eran 2 pozos negros que parecían absorber toda la luz. Extendió una mano hacia nosotros y un dolor intenso recorrió mi cuerpo, como si 1000 agujas se clavaran en mi piel. Caí al suelo y la oscuridad me envolvió. Desperté en la enfermería del orfanato, con los cuidadores preocupados alrededor de mi cama. Me dijeron que nos habían encontrado desmayados en el pasillo del tercer piso, fuera de la puerta prohibida. Los otros también estaban allí,
recuperándose de lo que describieron como un episodio de histeria colectiva. Nadie creyó nuestra historia sobre lo que habíamos visto en la habitación y nos prohibieron volver a hablar de ello. Con el tiempo, los recuerdos de esa noche se volvieron más difusos, como un mal sueño que no puedes recordar completamente. Pero las marcas quedaron. Marcos comenzó a tener pesadillas recurrentes y se volvió más retraído. Elena se enfermó y tuvo que ser trasladada a un hospital, donde nunca se recuperó por completo. Andrés y Julia fueron adoptados poco después y nunca volví a saber de ellos. Yo intenté seguir con mi vida en el orfanato, pero la sombra de esa noche siempre estuvo presente. A veces sentía la presencia de algo maligno observándome desde las esquinas oscuras de las habitaciones. Los susurros también regresaban en los momentos más inesperados, recordándome que no estábamos solos. Pasaron los años y finalmente dejé el orfanato. Me mudé a otra ciudad y traté de dejar atrás esos recuerdos oscuros. Pero el pasado tiene una manera de alcanzarte y las cicatrices de esa experiencia nunca desaparecieron por completo. Todavía tengo pesadillas y a veces, en la quietud de la noche, escucho aquellos susurros, como un eco lejano de un terror que nunca terminó realmente. Recientemente, recibí una carta de Marcos. Decía que había encontrado más información sobre el orfanato y su oscuro pasado. Según sus investigaciones, el lugar había sido fundado por un grupo de personas involucradas en prácticas de brujería y sacrificios humanos. Los rituales que realizaban eran para invocar fuerzas oscuras y obtener poder y longevidad. La habitación prohibida era el epicentro de estas prácticas y al entrar allí, habíamos liberado algo que nunca debió ser despertado. Marcos me invitó a reunirme con él para discutir sus hallazgos y tratar de encontrar una manera de cerrar el portal que habíamos abierto. Aunque temía regresar a ese lugar, sabía que debía hacerlo. No podía seguir viviendo con el miedo constante y las sombras del pasado acechándome. Volvimos al orfanato, ahora abandonado y en ruinas. El edificio, que alguna vez había sido imponente, ahora estaba cubierto de maleza y grafitis. Entramos con cuidado y el aire estaba cargado de una sensación de abandono y tristeza. Nos dirigimos directamente al tercer piso, donde la puerta prohibida seguía allí, cerrada y silenciosa. Marcos había traído consigo varios objetos y textos antiguos que, según él, nos ayudarían a sellar el portal. Comenzamos el ritual, recitando palabras en un idioma que no comprendía del todo. La atmósfera se volvió tensa y el aire se llenó de electricidad. Sentí la presencia de las fuerzas oscuras como si estuvieran observándonos, esperando el momento adecuado para atacar. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse y los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Pero esta vez estábamos preparados. Marcos continuó con el ritual y las sombras comenzaron a retroceder. La figura oscura apareció una vez más, pero esta vez su poder parecía más débil. Finalmente, con un último esfuerzo, logramos sellar el portal y la figura se desvaneció en la oscuridad. Nos quedamos allí, exhaustos pero aliviados. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto y aunque el orfanato nunca volvería a ser un lugar seguro, habíamos logrado cerrar el portal y evitar que las fuerzas oscuras siguieran atormentando a otros. Volvimos a nuestras vidas con la esperanza de que los recuerdos finalmente se desvanecieran. Pero la experiencia nos cambió para siempre. Aprendimos que algunas puertas nunca deben abrirse y que el pasado, aunque enterrado, siempre puede regresar para reclamar lo que le pertenece. La canción del infierno. La guardería infantil Sonrisas Brillantes había sido un lugar alegre y bullicioso desde su apertura hace unos años. Era una pequeña instalación situada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altos y frondosos que proporcionaban sombra durante el verano y un toque de misterio en invierno. Los niños jugaban en el patio, sus risas llenaban el aire, y los maestros siempre parecían estar de buen humor. Todo eso cambió el día en que los niños comenzaron a cantar una canción antigua y perturbadora en un idioma desconocido. Recuerdo el primer día que escuché la canción. Estaba supervisando el recreo, asegurándome de que nadie se lastimara en los columpios o el tobogán. Los niños jugaban, reían y corrían como de costumbre.
De repente, noté un grupo de ellos reunidos en un círculo cerca de la valla. Se balanceaban de un lado a otro, sus voces en unísono, cantando una melodía que nunca había escuchado antes. Era un cántico hipnótico y extraño, con una cadencia que me hizo sentir incómoda. Al acercarme, noté que sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran en un trance. Intenté detenerlos, pero ellos siguieron cantando, ignorando completamente mi presencia. Finalmente, uno de los niños se desplomó en el suelo y los demás dejaron de cantar, dispersándose como si nada hubiera pasado. Me apresuré a ayudar al niño, pero él solo parecía confundido, sin recordar nada de lo sucedido. Esa noche, investigué la melodía en internet, pero no encontré nada parecido. Pensé que podría haber sido algún tipo de juego nuevo que los niños habían inventado. Sin embargo, en los días siguientes, la canción se repitió y cada vez que los niños la cantaban, uno de ellos desaparecía misteriosamente. Primero fue Ana, una niña de 6 años con una risa contagiosa. Luego fue Lucas, un niño tímido que siempre llevaba su peluche a todas partes. Sus desapariciones fueron un golpe devastador para la comunidad, y aunque la policía fue llamada y se realizaron búsquedas exhaustivas, no se encontró rastro de ellos. Los maestros y padres estaban aterrorizados. Intentamos mantener la calma y continuar con nuestras rutinas, pero la sombra de las desapariciones pesaba sobre todos nosotros. Los niños parecían no recordar nada de la canción o de sus amigos desaparecidos, lo que hacía todo aún más inquietante. Un día, mientras revisaba los archivos antiguos de la guardería, encontré un diario viejo y desgastado en un cajón olvidado. Pertenecía a la fundadora original del lugar, una mujer llamada Eloísa Gutiérrez, que había dirigido la guardería en los años 1920. Sus entradas estaban llenas de detalles cotidianos sobre la administración del lugar, pero una en particular llamó mi atención. Describía una canción que los niños habían comenzado a cantar de repente, una canción que ella no había enseñado y que no provenía de ningún libro conocido. Al leer más, descubrí que la canción había sido transmitida por una niña nueva que había sido adoptada por la comunidad local. Eloísa relataba en su diario cómo, después de que la canción comenzara a cantarse, varios niños desaparecieron sin dejar rastro. Ella consultó a un sacerdote local, quien le informó que la canción era en realidad un hechizo antiguo utilizado para invocar demonios. El sacerdote intentó exorcizar el lugar, pero fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas poco después. La guardería cerró temporalmente y el asunto se desvaneció en la historia, aparentemente olvidado hasta que la canción resurgió décadas después. Mi corazón latía con fuerza al leer estas palabras. Era como si la historia se estuviera repitiendo. Decidí investigar más sobre la niña que había introducido la canción. Encontré un artículo de un periódico antiguo que mencionaba su nombre, Isabel. Había sido adoptada por una familia local después de ser encontrada vagando sola por el bosque. La familia la describió como una niña dulce, pero con un aire de tristeza perpetua y una extraña fascinación por las canciones antiguas. Armada con esta información, fui a la biblioteca local y busqué en los registros históricos de la ciudad. Descubrí que Isabel había desaparecido misteriosamente un año después de ser adoptada. No se encontró ninguna pista sobre su paradero, y su familia había dejado la ciudad poco después. Desesperada por respuestas, decidí visitar el lugar donde Isabel había sido encontrada originalmente, un claro en el bosque a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con árboles altos que formaban un dosel sobre mí. Mientras caminaba, sentí una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando. Encontré un pequeño círculo de piedras en el suelo, cubierto de musgo y hojas caídas. Parecía un altar antiguo, y al tocarlo, sentí una oleada de energía oscura y fría. Regresé a la guardería, decidida a detener los cánticos de alguna manera. Sabía que tenía que hacerlo antes de que más niños desaparecieran. Esa noche, decidí quedarme en la guardería después de que todos se hubieran ido. Me armé con una grabadora y un libro de oraciones, esperando poder documentar cualquier actividad paranormal y, con suerte, poner fin a la maldición. Las horas pasaron lentamente y el edificio estaba inquietantemente silencioso. A medianoche,
escuché el cántico una vez más. Provenía del patio, donde los niños solían jugar durante el día. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, grabadora en mano. Al llegar, vi a los niños reunidos en un círculo, sus rostros iluminados por una luz tenue y espectral. Cantaban la canción en ese idioma antiguo y perturbador, y una figura oscura parecía materializarse en el centro del círculo. Grabé todo, mi mente luchando por comprender lo que estaba viendo. La figura oscura parecía absorber la luz a su alrededor, creciendo en tamaño y poder con cada nota de la canción. Decidí actuar. Comencé a recitar las oraciones del libro, mi voz temblando pero firme. La figura oscura se detuvo por un momento, como si estuviera escuchando, y luego avanzó hacia mí, sus ojos llenos de malevolencia. Sentí una presión aplastante en mi pecho y caí al suelo, luchando por respirar. Pero no me rendí. Continué recitando las oraciones con todas mis fuerzas, sabiendo que era nuestra única esperanza. La figura oscura se detuvo y comenzó a desvanecerse, dejando un rastro de sombras a su paso. Los niños dejaron de cantar y cayeron al suelo, inconscientes pero vivos. Cuando la figura desapareció por completo, me quedé en el suelo, jadeando y temblando. Los niños comenzaron a despertarse lentamente, sin recordar nada de lo sucedido. Llamé a las autoridades y mostré la grabación como prueba de lo que había ocurrido. Aunque muchos eran escépticos, algunos expertos en lo paranormal se interesaron y decidieron investigar más a fondo. La guardería Sonrisas Brillantes fue cerrada indefinidamente y los niños fueron trasladados a otras instalaciones. El edificio permaneció vacío, una sombra de su antigua gloria, pero la historia de lo que ocurrió allí nunca fue olvidada. Los eventos que presencié esa noche quedaron grabados en mi memoria para siempre, una prueba de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, esperando ser despertado por los incautos. A pesar de todo, sigo adelante, tratando de encontrar paz y sentido en un mundo que a veces puede ser incomprensiblemente oscuro. Pero cada vez que escucho a un niño cantar una canción que no conozco, un escalofrío recorre mi espalda, y no puedo evitar preguntarme si algún día, las sombras volverán a reclamar lo que una vez fue suyo. El eco de las sombras. La campana de la iglesia de San Miguel, ubicada en el pequeño pueblo rural de Santa Elena, tenía una presencia imponente y venerable. Desde que tengo memoria, sus tañidos han marcado los ritmos de nuestra comunidad, la misa dominical, las bodas, los funerales. Jamás había sonado fuera de estos eventos, y los ancianos del pueblo siempre advertían que no debía hacerlo. Una noche de octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse y las hojas caían, me encontraba junto a mis compañeros monaguillos en la sacristía, terminando de limpiar los ornamentos del último servicio. Éramos tres: Martín, el más joven, tenía apenas 12 años, Andrés, de mi misma edad, 14, y yo, Lucas, el mayor del grupo, con 16. Esa noche, el viento ululaba de manera extraña, susurrando entre los árboles que rodeaban la iglesia. Mientras terminábamos nuestras tareas, un sonido nos congeló la sangre, el repiqueteo de la campana. Era imposible, puesto que nadie más estaba en la iglesia, y el campanario era de difícil acceso sin la llave que guardaba el párroco. Los tañidos resonaban profundamente, reverberando en el silencio de la noche. Salimos de la sacristía y nos dirigimos al campanario, intentando entender qué sucedía. El sonido era hipnótico, cada campanada parecía resonar en nuestras almas, despertando un miedo ancestral e irracional. Al llegar a la base del campanario, sentimos un aire gélido que parecía emanar del interior. Subimos la estrecha escalera de madera, cada paso resonando ominosamente. Al llegar a la cima, nos encontramos con una escena que nos paralizó. La campana se balanceaba sola, sin que nadie la tocara. Y, lo más aterrador, con cada tañido, una sombra oscura emergía y se deslizaba hacia la oscuridad. Observamos con horror cómo las sombras, amorfas y nebulosas, descendían rápidamente del campanario y se esparcían por el pueblo. No eran sombras comunes, parecían tener vida propia, un propósito siniestro. Nos quedamos allí, atónitos y sin saber qué hacer, mientras las sombras desaparecían en la noche. Recordé entonces las historias que los viejos contaban sobre la campana,
decían que había sido usada en un ritual pagano muchos siglos atrás, un ritual para aprisionar almas malignas. Estas historias siempre me parecieron supersticiones, cuentos para asustar a los niños, pero ahora parecían demasiado reales. Bajamos del campanario, temblando de miedo y sin saber a quién recurrir. Decidimos buscar al párroco, el padre Mateo, quien vivía en una pequeña casa junto a la iglesia. Lo encontramos leyendo en su estudio, y aunque al principio no nos creyó, la desesperación en nuestras voces lo convenció de acompañarnos. De regreso al campanario, le mostramos lo que habíamos visto. El padre Mateo se persignó y comenzó a rezar en voz baja, mientras miraba la campana con ojos llenos de preocupación. Esta campana fue consagrada hace siglos para mantener a raya a las sombras, nos dijo. Si ha empezado a sonar sola, significa que el ritual ha sido corrompido. Nos explicó que debía haber una forma de revertir lo que había sucedido, de silenciar la campana y enviar de vuelta a las sombras. Su conocimiento sobre los antiguos rituales era limitado, pero sabía que en la biblioteca del pueblo había viejos textos que podrían contener la respuesta. Salimos de la iglesia y nos dirigimos a la biblioteca, una construcción antigua que contenía la historia de Santa Elena en sus estanterías polvorientas. Mientras buscábamos entre los libros, sentíamos una presencia extraña, como si las sombras estuvieran observándonos, esperando. Finalmente, encontramos un libro viejo y desgastado que hablaba sobre los rituales paganos y la consagración de objetos. Descubrimos que para detener a las sombras y silenciar la campana, debíamos realizar un contrarritual, uno que requiriera ciertos elementos específicos, agua bendita, una vela consagrada, y un cántico antiguo que debía ser entonado en latín. Regresamos a la iglesia con el libro en mano y el padre Mateo comenzó a preparar los elementos necesarios. El miedo y la ansiedad eran palpables, pero también sabíamos que no teníamos otra opción. Las sombras se esparcían por el pueblo y cada minuto que pasaba, más vidas estaban en peligro. El ritual debía ser realizado a medianoche, el momento en que las energías eran más fuertes, según el libro. Con todo listo, nos dirigimos nuevamente al campanario, llevando con nosotros los elementos y nuestras esperanzas de poder detener el mal que habíamos desatado. Cuando la campana volvió a tañer, el padre Mateo comenzó a entonar el cántico, sus palabras resonando con poder y determinación. Martín sostenía la vela, cuya luz parecía débil ante la oscuridad que nos rodeaba. Andrés y yo vertimos el agua bendita alrededor de la campana, creando un círculo sagrado. A medida que el cántico continuaba, las sombras comenzaron a retroceder, como si fueran repelidas por la luz de la vela y las palabras del padre Mateo. Pero la campana seguía tañendo, y sabíamos que el ritual no estaba completo. El libro mencionaba un sacrificio, no de sangre, sino de algo personal y significativo. Recordé entonces la cruz de plata que mi abuela me había dado, un amuleto que siempre llevaba conmigo. Sabía que era lo más valioso que tenía, no por su valor material, sino por el amor y la historia que representaba. Saqué la cruz y la coloqué a los pies de la campana, ofreciendo mi sacrificio para completar el ritual. En ese momento, la campana dejó de sonar y un silencio profundo se apoderó del campanario. Las sombras se disolvieron, como si nunca hubieran existido. El padre Mateo terminó el cántico y nos miró con una mezcla de alivio y agotamiento. Habíamos logrado detener a las sombras y silenciar la campana, pero el costo había sido alto. La cruz de mi abuela se había desintegrado en el proceso, y sabíamos que el mal había sido apenas contenido, no destruido. El padre Mateo nos advirtió que la campana debía ser vigilada y protegida, para asegurarnos de que nunca más volviera a tañer sola. Esa noche, mientras regresábamos a nuestras casas, el cielo parecía más oscuro de lo habitual y el viento susurraba secretos que preferíamos no escuchar. Santa Elena había sido salvada, pero el eco de la sombra seguía presente en nuestras mentes, recordándonos que algunos males nunca desaparecen por completo, sino que permanecen latentes, esperando la oportunidad de resurgir. En los días y semanas siguientes, la vida en el pueblo volvió a la normalidad, pero para nosotros, los monaguillos, nada volvió a ser igual. El recuerdo de esa noche nos marcó profundamente y aunque éramos jóvenes, comprendimos que habíamos enfrentado algo que iba más allá de nuestra comprensión.
El padre Mateo se encargó de reforzar la seguridad en torno al campanario y las historias sobre la campana se volvieron más que simples cuentos. La comunidad de Santa Elena vivió con una nueva conciencia sobre el delicado equilibrio entre el bien y el mal, y nosotros, los monaguillos, seguimos con nuestras tareas, sabiendo que habíamos sido parte de una historia que se contaría por generaciones. La campana de San Miguel no volvió a sonar fuera de los servicios religiosos y el eco de las sombras se desvaneció lentamente. Pero cada vez que el viento ululaba entre los árboles, no podíamos evitar mirar hacia el campanario y recordar la noche en que enfrentamos a las sombras y silenciamos la campana que nunca debió sonar. La oscuridad tras el altar. Mi nombre es Alejandro, y hace unos meses, junto a otros monaguillos, fui testigo de algo que cambió mi vida para siempre. La iglesia de San Sebastián, en el pequeño pueblo de Villa Clara, estaba en medio de una extensa restauración. La estructura, que databa del siglo XV, necesitaba reparaciones urgentes para preservar su integridad. Todos estábamos emocionados por el proyecto, la iglesia era el corazón de nuestra comunidad. Mi tarea, junto con los otros monaguillos, consistía en ayudar a los obreros y al sacerdote, el padre Ricardo, en cualquier cosa que necesitaran. Pasábamos días enteros limpiando, moviendo muebles y descubriendo rincones ocultos que la iglesia había guardado durante siglos. Fue durante una de estas limpiezas cuando encontramos algo que no estaba en los planos, una pequeña puerta detrás del altar mayor, oculta tras una pesada cortina de terciopelo. La puerta estaba cubierta de polvo y casi se confundía con la pared de piedra. Su cerradura antigua cedió fácilmente con un empujón. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por toda la nave. Detrás de ella, una escalera descendía hacia la oscuridad. El aire que emergía del pasaje era frío y húmedo, con un olor a moho y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Armados con linternas, nos aventuramos por la escalera. Éramos 5, yo, Marcos, Luis, Teresa y Carlos. El pasaje nos llevó a una habitación subterránea que no parecía haber sido tocada en siglos. La habitación estaba llena de artefactos antiguos, libros encuadernados en cuero, candelabros oxidados y, lo más inquietante, símbolos extraños tallados en las paredes. Había un altar de piedra en el centro, cubierto de polvo y telarañas. Al examinar los libros, descubrimos que estaban escritos en latín, una lengua que solo conocíamos de las misas y clases de historia. Sin embargo, estos textos no eran ordinarios. Hablaban de rituales oscuros, invocaciones y sacrificios. Los documentos revelaban que hace siglos, el sacristán de la iglesia había practicado artes oscuras, intentando comunicarse con entidades malignas. A medida que leíamos, una sensación de malestar crecía en mi interior. Marcos, que tenía un conocimiento básico de latín, descifró que los rituales habían dejado una presencia maligna en la iglesia, una que podría despertar si no se mantenía controlada. La restauración había perturbado este equilibrio, liberando lentamente la oscuridad que había permanecido oculta. Decidimos no contarle a nadie sobre nuestro descubrimiento inmediato. Pasamos los días siguientes reuniéndonos en secreto para estudiar los textos y tratar de entender cómo podríamos detener lo que fuera que habíamos despertado. Cada noche sentía que algo oscuro se movía en los rincones de la iglesia, algo que se alimentaba de nuestra presencia y miedo. Las cosas comenzaron a empeorar rápidamente. Las luces parpadeaban sin razón aparente, sombras sin dueño se deslizaban por las paredes, y los susurros en una lengua desconocida llenaban el aire. Teresa comenzó a tener pesadillas, describiendo cómo una figura oscura se acercaba cada vez más a su cama. Carlos y Luis reportaron sentir manos frías tocándolos cuando estaban solos en la iglesia. Un día, Marcos encontró un pasaje que hablaba de un ritual de purificación, uno que podría neutralizar la maldad si se realizaba correctamente. Requería varios ingredientes específicos, agua bendita, incienso y un cántico que debía ser recitado en latín sin errores. Empezamos a reunir lo necesario, pero cada paso del proceso parecía estar lleno de obstáculos. La iglesia parecía resistirse a nuestra intervención. El padre Ricardo comenzó a notar nuestra inquietud y nos preguntó varias veces si algo estaba mal, pero siempre esquivábamos sus preguntas,
temiendo que no nos creyera o que intentara detenernos. Sentíamos que debíamos resolver esto por nuestra cuenta. Una noche, cuando la iglesia estaba vacía, nos reunimos para realizar el ritual. Colocamos el agua bendita y el incienso en el altar de piedra en la habitación subterránea. La atmósfera era pesada y opresiva. Comenzamos a recitar el cántico, nuestras voces resonando en la pequeña habitación. Al principio, nada parecía suceder, pero a medida que continuábamos, el aire se volvió más frío y las sombras en las paredes parecieron cobrar vida. De repente, una fuerza invisible derribó a Luis al suelo, haciéndonos perder el ritmo del cántico. La oscuridad en la habitación se intensificó y sentí como si algo estuviera tratando de ahogarnos. Con esfuerzo, nos recuperamos y reanudamos el cántico, esta vez con una determinación feroz. Podíamos sentir la presencia maligna luchando contra nosotros, pero no podíamos rendirnos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el aire comenzó a aclararse y las sombras retrocedieron. Una luz suave emanaba del altar, disipando la oscuridad. Terminamos el cántico y nos quedamos en silencio, esperando ver si realmente habíamos tenido éxito. La opresión en el aire disminuyó, y por primera vez en semanas, sentí una sensación de paz. A la mañana siguiente, compartimos nuestra experiencia con el padre Ricardo. Aunque al principio estaba escéptico, los cambios en la atmósfera de la iglesia eran innegables. La oscuridad que había plagado nuestro lugar sagrado había desaparecido, y la sensación de malestar había sido reemplazada por una calma serena. La restauración de la iglesia continuó sin incidentes, y los documentos y artefactos que habíamos encontrado fueron sellados y guardados en un lugar seguro, lejos de cualquier influencia maligna. La experiencia nos dejó marcados, pero también nos enseñó sobre el poder del bien y la necesidad de estar vigilantes. San Sebastián, ahora libre de su antigua maldición, volvió a ser el corazón de nuestra comunidad. Aunque los detalles de nuestra batalla contra la oscuridad no se hicieron públicos, aquellos que sabían guardaron la historia como un recordatorio de los secretos que pueden esconderse tras las paredes más santas. Para nosotros, los monaguillos, fue una prueba de nuestra fe y determinación y una lección sobre los peligros que acechan en la oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.